Perfectamente perdido. Sección 1. Porque sabemos que de toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Un planeta poseído por el diablo. Respire profundamente. Vamos a darle otra mirada penetrante y perturbadora a la situación deplorable del endemoniado antes de que Jesús lo liberara, porque es el cuadro perfecto de una bancarrota espiritual total. El hombre poseído por los demonios se mueve entre cadáveres en descomposición, bajo la sombra de los cerros circunvecinos, bufando como los cerdos pestilentes. Su carne desgarrada y despellejada arrastra restos de cadenas y grillos despedazados, gritando y gimiendo con su boca gruñente y espumajeando saliva, vaga sin rumbo entre las siluetas de las cavernas y las tumbas, mientras su cuerpo hediondo y desnudo es seguido por una nube de moscas. Continuamente les da golpes penetrantes a sus miembros, cubiertos de cicatrices, con rocas duras como pedernal, y sus ojos salvajes fulguran amenazadoramente por debajo de su cabello sucio y enmarañado. Probablemente usted esté pensando, está bien, Doug, basta. Comprendo que este es un cuadro repulsivo, pero cada componente de la historia, no importa cuán repugnante, es muy importante. Cada uno nos dice muchas cosas cruciales sobre cuán horrible puede ser la condición del pecado, y por lo tanto, cuán asombroso es realmente el maravilloso plan de salvación. ¿Se ha preguntado alguna vez en cuanto al contraste que deben ver los ángeles no caídos cuando dejan las glorias puras y sin pecado del cielo para venir a nuestro planeta oscuro y poseído por el diablo? Para ellos, este hombre anónimo y enloquecido debe representar la muestra más clara de lo que significa estar perdido. Este hijo de Adán caído y poseído por los demonios, que vivía en un cementerio rodeado por los cerdos, representa también nuestro mundo caído y sucio bajo la maldición de la muerte, y esclavizado por el diablo y sus legiones de secuaces. Nuestro planeta es ahora el escenario desde el cual Satanás continúa su campaña difamatoria contra el Creador y su gobierno. Tanto es así que Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. San Juan 14:30. Cada aspecto de la condición desesperada de este hombre que presenta la Escritura puede ayudarle a usted y a mí a apreciar más plenamente cómo el cielo ve a los perdidos. Antes de que podamos comprender mejor esto y experimentar la sanidad que Dios nos ofrece, debemos reconocer y diagnosticar los síntomas. Que tenía su morada en los sepulcros. San Marcos 5:3. Morando con los muertos. Recuerdo bien la visita que hice al cementerio más extraño de la tierra, mientras exploraba la parte norte del Cairo, Egipto. Este cementerio se llama la Ciudad de los Muertos. El lugar difícilmente se parece a un cementerio porque rebosa de vida y actividad. En el transcurso de los siglos, los grandes gobernantes egipcios de tiempos pasados construyeron hectáreas y hectáreas de enormes complejos, mausoleos y tumbas. Según lo dictaminado por la tradición, cada uno de estos lugares para sepultura tenía su propio cuarto para recepciones. Alrededor del siglo XIV, miles de pobres, en busca de amparo, comenzaron a ocupar ilegalmente estas tumbas. Ahora esta zona, clasificada como un suburbio de El Cairo, tiene su propio código postal, oficina de correos, estación de policía, negocios, electricidad, agua corriente y sistema de cloacas.
curioseando en las tumbas, pudo ver cómo esta gente conduce su vida cotidiana, durmiendo, cocinando y comiendo. Me sentí impresionado al ver cómo han hecho usos de las tumbas más pequeñas, convirtiéndolas, según se necesita, en sitios para colgar la ropa y en mesas. Y a lo largo de toda esta área hay ataúdes de piedra llenos de restos humanos, en el centro mismo de las viviendas de los actuales habitantes. Los arqueólogos dicen que algunas de las tumbas alrededor de Gádara, donde tiene lugar nuestra historia, fueron recortadas en la empinada ladera de la montaña, creando profundas cavernas. El endemoniado podría haber usado una de estas tumbas cavernosas para tener un lugar donde refugiarse después que había sido expulsado del pueblo por haberse quedado loco. Y así como los que no están salvos viven en constante temor de la muerte, este pobre hombre estaba rodeado diariamente de lo que le hacía recordar que tenía un futuro sombrío. La Biblia enseña que hay solo dos clases de personas en el mundo, los vivos y los muertos. Usted podría pensar que esta es una declaración obvia, pero de acuerdo con la palabra de Dios, no todos los vivientes están vivos y no todos los muertos están realmente muertos. Permítame explicar. Las vidas que viven sin Cristo están espiritualmente muertas. Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 San Juan 5:12. En otra ocasión él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. San Lucas 9:60. En términos prácticos, esto significa que todos aquellos cuyos pecados no han sido perdonados están viviendo bajo la pena de muerte. Sin embargo, cuando aceptan el perdón de Cristo, pasan de muerte a vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Inversamente, cuando un cristiano muere, él o ella realmente no muere. Al menos no muere la muerte eterna. Cuando Lázaro pereció, Jesús explicó, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. San Juan 11:11. Jesús también proclamó, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. San Mateo 22, 31-32. Hechos 7:60 afirma esta verdad, diciendo que cuando Esteban fue asesinado por apedreamiento, durmió. Aquellos que mueren en una condición salvada en Cristo no están eternamente muertos, están simplemente descansando hasta la resurrección. Cómoda con un cadáver. Cierta vez leí sobre una dama que murió. Esto ocurre todos los días, por supuesto, pero en este caso pasaron 2 meses antes de que alguien se enterase de lo ocurrido. Sus vecinos comenzaron a notar que su porche estaba lleno de correspondencia y diarios, y se dieron cuenta de que no la habían visto por un tiempo. Citaron a la policía que violentó la puerta y la encontró muerta. Hallaron a su esposo en el dormitorio de ella. Estaba también muerto, y el médico forense estimó que había estado muerto por lo menos durante 4 años. Su cuerpo estaba virtualmente momificado porque su esposa había mantenido la calefacción a una temperatura de unos 90 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados. Ella nunca había informado a nadie acerca de su fallecimiento. Evidentemente estaba dispuesta a vivir con el cadáver, de modo que pudiera continuar cobrando los cheques del seguro social de su esposo. La Biblia nos habla sobre la batalla que ruge entre el espíritu y la carne. Millones de personas quieren servir a Dios, pero su naturaleza carnal, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida parecen encadenarnos a sus vidas tóxicas. Es como vivir con una persona muerta.
De hecho, en Romanos 7:24, Pablo formula una pregunta penetrante que usa esta imagen, haciéndose eco de la súplica de nuestros corazones. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es muy probable que el apóstol se estuviera refiriendo a una antigua y espantosa práctica romana reservada para los más perversos criminales. El comentador Adam Clarke escribe: después de ser flagelado, el prisionero herido era encadenado a un cuerpo muerto y obligado a llevarlo hasta que el contagio de la masa pútrida le quitaba la vida. Un viejo poema inglés describe esto de la siguiente manera: ¿qué lengua puede registrar tales barbaridades o contar las matanzas de su espada cruel? No era suficiente desangrar al bueno, al inocente, peor aún, ataba al que vivía al muerto, los unía miembro a miembro y rostro a rostro, oh crimen monstruoso de un carácter sin igual, hasta que, sofocado por el hedor, yacía el desdichado persistentemente y en el abrazo abominable perecía. Pitt. Con este cuadro perturbador en mente, puede imaginarse el alivio y la liberación que podía experimentar el condenado si se cortaba la atadura que lo unía al cadáver que había estado arrastrando por días. Bien, esto es lo que hace el Señor por nosotros cuando acudimos a Él con nuestra naturaleza carnal débil y opresiva. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 2, 4, 6. Zambulléndose en la basura. Usted puede preguntarse cómo alguien puede acostumbrarse a vivir rodeado de cadáveres, cómo el endemoniado pudo vivir entre los muertos, a semejanza de la gente que habita la ciudad de los muertos y la dama que vivió durante 4 años junto al cadáver de su esposo. Podría ser difícil imaginar esto, pero yo sé que es posible, porque yo he tenido la experiencia de llegar a sentirme a gusto en torno a cosas muy perturbadoras. Por ejemplo, cuando tenía 16 años vivía en las calles del sur de California durante unos pocos meses. Durante ese tiempo tuve algunos amigos que salían de compras, en busca de comida en los basureros del supermercado, con la misma delicia que otras personas sienten al explorar un buffet. A esto lo llamábamos zambulléndonos en la basura. Habiendo sido criado en un hogar de clase media limpio, al principio sentía repugnancia ante el hábito desagradable que tenían mis amigos de buscar comida en los basureros nauseabundos de los supermercados, pero cuanto más tiempo pasaba con ellos, menos ofensiva llegaba a ser la práctica de escarbar en la basura. Gradualmente me acerqué a los enormes recipientes de basura, por supuesto, solo en un papel de consejero. Apretándome la nariz, señalaba latas abolladas o un pan que tenía solo un día de viejo y que todavía estaba en su envoltorio. Eventualmente comencé a estirarme por encima del borde para inspeccionar unas bananas maduras, y luego usted ya lo adivinó. Estaba gateando dentro del basurero y hurgando en busca de un tesoro. Había llegado a sentirme íntimamente a gusto con la basura. Esta misma dinámica degradante también corroe la salud espiritual de muchas almas. El diablo sabe que a través de una constante exposición al pecado mediante cosas como películas, revistas y música moralmente cuestionables, puede debilitar nuestras convicciones respecto a la perversidad mortal del pecado. Puede haberle llevado meses a la dama mencionada el sentirse cómoda junto a su esposo muerto, pero los cheques que seguían entrando hicieron aceptable esta situación. Si toleramos el pecado a pesar de encontrarlo ofensivo, eventualmente lo soportaremos hasta abrazarlo plenamente. A fin de que nos arrepintamos genuinamente, debemos reconocer y apreciar la perversidad del pecado. El pecado
para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno, y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Romanos 7:13, versión popular. Y no vestía ropa. San Lucas 8:27. La verdad desnuda. La mayoría de nosotros nunca siente mucha gratitud por nuestra ropa, pero algunas personas realmente le deben la vida a lo que usan. Por ejemplo, para sobrevivir en las temperaturas extremas y en el vacío del espacio, los astronautas necesitan trajes especiales que sean especialmente confeccionados. Estos gruesos equipos suplen oxígeno, mantienen la presión, conservan la temperatura del cuerpo bajo control y verifican la presión sanguínea y el ritmo del corazón. Cuando Neil Armstrong aseguró su lugar en la historia como el primer hombre en caminar sobre la Luna durante la misión de Apolo 11, su traje estaba especialmente diseñado para sustentar la vida durante periodos de actividad extravehicular y operaciones en la astronave despresurizada. El traje, hecho a medida, permitía una movilidad máxima y podía usarse con relativa comodidad hasta un periodo de 115 horas fuera de la astronave o por 14 días en un ambiente despresurizado. Los astronautas deben depositar una enorme confianza en sus trajes espaciales. Uno describió la pavorosa sensación que experimentó cuando comprendió que al estar fuera de la cápsula espacial apenas había un material de menos de medio centímetro entre él y la eternidad. Esta sí que es una vestimenta importante. De vuelta en Gádara, sin embargo, las heladas de las mañanas invernales hacían tiritar el cuerpo desnudo del endemoniado, y durante el verano caluroso su piel corriosa ardería. Pero ni el calor ni el frío, ni siquiera la vergüenza lo llevaría a cubrir su cuerpo desnudo. Cuando se trata de vestimenta, los seres humanos difieren de todas las demás criaturas. Todas las otras criaturas en el reino de Dios nacen con sus ropas puestas, por así decirlo. La cubierta que necesitan crece de adentro hacia afuera. Algunos animales hasta desechan periódicamente su vieja vestimenta y desarrollan nuevas. Los seres humanos son las únicas criaturas cuyas ropas deben venir del exterior. La Biblia nos dice que Adán y Eva usaron primeramente vestimenta artificial después que comieron el fruto prohibido en el jardín del Edén. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nuestros primeros padres tenían el sentido común y la modestia para reconocer cuando estaban desnudos y para buscar un remedio. No todos sienten ese anhelo natural de estar cubiertos. Cuando yo tenía unos 17 años, viví como ermitaño en la cueva de una montaña encima de Palm Springs, California. Durante ese tiempo nunca usaba ropas mientras estaba en la vecindad de mi hogar. Al principio yo era dolorosamente consciente de que algo me hacía falta, pero después de andar desnudo durante varias semanas raramente pensaba al respecto. Con el hecho de zambullirse en la basura usted puede acostumbrarse a casi cualquier cosa si lo hace por suficiente tiempo. 1 o 2 veces por semana caminaba hasta la ciudad para mendigar dinero enfrente del supermercado local. Siempre llevaba mis ropas en un pequeño atado en el fondo de mi mochila. Cuando me acercaba a las afueras de la civilización, me detenía para desvestirme antes de aventurarme dentro de los límites de la ciudad. En cierta ocasión, me sentí particularmente entusiasmado con el plan de ir al pueblo, porque tenía algo de dinero y una excitante lista de cosillas para comprar. Cuando llegué a la cumbre del cerro, me sentí alborozado. Era una mañana primaveral en el desierto, el sol estaba apenas naciendo y todo resplandecía con un color bronceado hermoso. Los cerros, los cactus y aún mi piel parecía dorada. Tocando mi flauta, bajé la montaña a ritmo de jazz y caminé más allá de la enorme roca donde generalmente me detenía para ponerme mis ropas. Todavía hechizado,
No noté que me estaba aventurando dentro de los límites de la ciudad, usando solo una mochila, unas botas para caminar y una sonrisa amigable. Cuando llegué a una curva en el camino, protegido por un gran arbusto, vi a una familia hermosamente vestida, un padre, una madre, dos niñas, de paseo dominical y disfrutando de las flores del desierto. Me sentí tan bien que hasta les ofrecí un saludo y una sonrisa. Se quedaron todos petrificados. Una conmoción sacudió a la familia. La madre cerró los ojos y ocultó su rostro contra el pecho del padre. Las dos niñitas se aferraron cada una a las piernas de su padre y se dieron vuelta, y aún el padre cerró sus ojos. Instintivamente supuse que algún monstruo espantoso estaba asomándose detrás de mí, y me di vuelta en forma brusca. Pero no vi a nadie. Me pregunté qué vieron ellos que los hizo reaccionar con tanto horror. Entonces me di cuenta, me estaban mirando a mí, y yo estaba desnudo. Abrumado de vergüenza, me deslicé detrás del arbusto más cercano y rápidamente me vestí. ¿Qué me había ocurrido? Me sentía perfectamente bien antes de ver a esa familia. No me habían tocado y no me dijeron nada. Sin embargo, después de ese encuentro me sentí terriblemente mal. ¿Qué hizo la diferencia? Me vi a mí mismo a través de sus ojos y vi que estaba desnudo. Todos nosotros estaríamos mucho más saludables espiritualmente si nos volviésemos a mirar a través de los ojos de Dios. Podríamos descubrir que también estamos desnudos. La Biblia dice que uno de los problemas más serios que enfrenta el pueblo de Dios en los últimos días es que están desnudos. En realidad el problema no es meramente que están desnudos, sino que están desnudos y no lo saben. Dios dice, ¿no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Apocalipsis 3:17. Un sentido natural de vergüenza. Un profeta del Antiguo Testamento escribió, el perverso no conoce la vergüenza. Sofonías 3:5. Estamos viviendo en una sociedad muy consciente de la psicología. Donde quiera que nos dirigimos, se le dice a la gente, no te sientas mal. La opinión popular dice, la culpa es mala, es destructiva. Por supuesto, hay algo de verdad en eso, pero debemos sentirnos culpables cuando somos culpables. No deberíamos sentirnos bien cuando hacemos mal. El Señor quiere que sintamos culpa y convicción por suficiente tiempo y con suficiente intensidad como para motivarnos a que acudamos a Él en busca de perdón. Él no quiere que permanezcamos en un estado de aflicción permanente, pero debemos ser conscientes de nuestra condición caída antes de que Él pueda limpiarnos y restaurarnos. ¿Cómo podemos estar arrepentidos de nuestros pecados si nosotros no reconocemos nuestro estado miserable? Una vez que vemos nuestra condición inferior y caemos de rodillas pidiendo perdón, Dios puede activar su poder en nuestras vidas. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, la luz que los vestía se extinguió. Repentinamente cobraron conciencia de su desnudez y experimentaron un sentido natural de vergüenza. Ver Génesis 3:10. Así como hacemos nosotros cuando pecamos, la primera pareja trató de cubrirse para ocultar su culpa, en su caso con hojas de higuera, pero pronto comprendieron que las hojas no durarían. Después que la pareja reconoció su culpa ante Dios, Él les dio túnicas de pieles. ¿Captó eso? Pieles. Algo tenía que morir para cubrir sus cuerpos desnudos, así como Jesús tuvo que morir para cubrir nuestros pecados. Cuando el hijo pródigo regresó al hogar, reconociendo sus fracasos, su padre lo recibió, lo abrazó, lo besó y luego cubrió su suciedad y desnudez con su mejor vestido. De la misma manera Jesús está esperando para vestirnos con su justicia, pero primero debemos ir al hogar tal como somos. Después que Jesús liberó al endemoniado, encontramos que el hombre está sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Ver San Lucas 8:35. El autor Malcolm Mugerais dijo, los psiquiatras requieren muchas sesiones para aliviar a un paciente,
de los sentimientos de culpa que han enfermado su cuerpo y su mente. El poder de Jesús de persuasión espiritual y moral fue tan irresistible que pudo producir el mismo efecto tan solo diciendo tus pecados son perdonados. Él huyó desnudo. San Marcos 14:52. Se retiraron desnudos. Cada año la ciudad de Pamplona, España, es la anfitriona de la tradicional corrida de toros. Muchas almas valientes tientan la suerte en este peligroso festival, cuyas consecuencias son personas heridas e incluso muertas. 6 toros y 6 novillos persiguen a unas 2000 personas a través de calles estrechas y adoquinadas. Cierto año, un programa televisivo de noticias transmitió las escenas de un tonto, temerario, que en aparente despliegue de machismo para mostrar su valentía, corrió directamente hacia un toro en un estadio con el propósito de provocarlo. Pronto se encontró en forma bien literal en los cuernos del dilema. El toro se ingenió para enganchar los pantalones del hombre y los sacudió como si él fuese más que una muñeca de trapo, hasta que el individuo perdió sus pantalones y calzoncillos. La toma final mostraba al hombre huyendo desnudo, sin duda avergonzado, mientras los espectadores reían estrepitosamente. Es generalmente cierto que cuando jugamos con Satanás terminamos huyendo desnudos y avergonzados. La Biblia comparte una historia muy interesante en conexión con la traición y el arresto de Jesús. Mientras una turba lo llevaba, un hombre anónimo intentó seguirlo para observar la suerte de Jesús. Cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. San Marcos 14:51-52. Muchos eruditos creen que este joven era el mismo Marcos. Esto representa la naturaleza de Satanás y del pecado, un dúo mortal que lo desnudará a uno y lo despedirá haciéndolo correr en forma avergonzada. Después que Adán y Eva comieron el fruto prohibido y se desvanecieron sus mantos de luz, sintieron vergüenza a causa de su desnudez. Cuando Dios vino a buscarlos, los encontró temblando en los arbustos. Ver Génesis 3:7-8. Una práctica común en muchas culturas antiguas era desnudar a los cautivos tomados en la guerra y hacerlos marchar desnudos por las calles. Ver 2 Crónicas 28:15. De la misma manera, Satanás quiere exhibir y humillar a sus prisioneros, despojándolos de su dignidad y exponiendo su vergüenza ante el cielo. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de algunos jóvenes que intentaron temerariamente sacar un espíritu maligno de una persona poseída. Su intento resultó en otra huida en estado de desnudez. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19:16. La Biblia registra otros casos que armonizan con este patrón en el cual el diablo desviste al desobediente. Por ejemplo, Noé se emborrachó y luego andaba a los tropezones desnudo. Ver Génesis 9:21. Y cuando los hijos de Israel adoraron al becerro de oro, estaban desnudos. Ver Éxodo 32:25. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. San Lucas 8:27. El pecado separa. Aún personas emocionalmente saludables son propensos a ser excéntricos cuando no tienen la interacción social con otros, que ayuda a equilibrar nuestros pensamientos. Los espíritus malignos amenazadores que poseían al endemoniado lo hundieron en falsas percepciones de la realidad y frecuentemente lo dejaron murmurando incoherentemente, y de ese modo lo aislaban como a un leproso de la familia, los amigos y la sociedad normal. Esto solo agravaba sus problemas.
Una ley simple y confiable de la vida es que el amor une y el pecado separa. Isaías escribió: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. El pecado nos separa de Dios, así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir. De la misma manera el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa los unos de los otros. La epidemia de divorcio que hay en nuestra cultura nos provee una amplia evidencia de esto, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. San Mateo 24:12. Y finalmente el pecado causa divisiones dentro de nosotros mismos. Las masas humanas llenas de medicamentos, abrumadas por la culpa que procede mayormente de una baja autoestima, son evidencia de esto. Jesús vino a poner punto final a toda esta separación. Su amor es la escalera, el eslabón que une el cielo y la tierra. Es su amor lo que reconstituye las relaciones rotas por el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2, 13, 14. Le ataban con cadenas y grillos. San Lucas 8:29. Adornado con cadenas. En la Edad Media, un herrero fue encarcelado por un crimen serio y se lo encadenó para impedir cualquier intento de huida. El herrero había hecho muchas cadenas, de modo que comenzó a examinar con ansioso interés las que lo sujetaban. Su experiencia le había enseñado que las cadenas hechas por otros herreros a menudo eran deficientes, y esperaba encontrar una falla en la que lo ataba, pero repentinamente su esperanza se desvaneció. Ciertas marcas en la cadena revelaban que él la había hecho, y se había esforzado para ganarse la reputación de hacer cadenas perfectas, inquebrantables. No tenía esperanza de alguna vez romperla y recuperar la libertad. Las cadenas destrozadas que adornaban las manos y los pies del endemoniado representaban los pecados que atan a cada pecador y afectan su capacidad para resistir. Como el herrero, la mayoría de nosotros estamos atados con cadenas que nosotros hemos forjado. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. Samuel Johnson imitó este proverbio cuando dijo: las cadenas de un mal hábito son demasiado débiles para sentirse hasta que son demasiado fuertes para romperse. Tengo una teoría radical. Creo que Dios creó a todos los seres humanos para que sean adictos. Así es. Cada uno de nosotros es un adicto, y Dios nos ha diseñado de esa manera. A saber, el Creador nos hizo para que fuésemos adictos a Él. De modo que cuando la gente lo rechaza, luchan en vano para llenar ese oscuro agujero cavernoso con alguna otra obsesión. Como resultado, la gente llega a someterse a un amplio espectro de adicciones. Algunos se vuelven adictos al trabajo, otros llegan a ser adictos a la comida y sufren de bulimia, anorexia u obesidad. Otros eligen el alcohol, las drogas o los cigarrillos. Para otros es el sexo o la música. Para otros aún es la moda y la apariencia exterior. Se consumen con el materialismo y la vanidad. También están aquellos que se vuelven adictos a otras personas en relaciones retorcidas y dependientes.
Todas esas adicciones son intentos mal dirigidos para llenar un vacío destinado para Dios. Pero es solo en el amor de Dios que encontraremos verdadero gozo, paz y satisfacción. Una historia de la Biblia nos ofrece una gran ilustración llena de ánimo. El apóstol Pedro estaba encarcelado sin esperanza, sujetado por 2 cadenas y destinado para el juicio. Pero cuando obedeció las sencillas instrucciones de un ángel, las cadenas se le cayeron milagrosamente de las manos. La Biblia registra así este incidente. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Hechos 12, 6, 7. Lo hermoso aquí es que Dios nos persigue, encontrándonos donde estamos, cualesquiera sean las cadenas que nos atan. Así es como Jesús vino al cementerio del endemoniado y el ángel llegó a la galería de los condenados a muerte, donde estaba Pedro. De la misma manera el Espíritu viene a nosotros, que estamos sujetos en cautiverio por Satanás. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció a ellos. Isaías 9:2. Vemos este mensaje evangélico cuando Pedro estaba limpiando sus redes sucias, cuando Mateo estaba contando su dinero deshonesto y cuando María Magdalena estaba en el templo después de ser sorprendida en un acto inmoral. Jesús nos encuentra en nuestra prisión, así como encontró a Pedro, Mateo y María, y nos invita a dejar atrás nuestras cadenas y a seguirlo, no por compulsión, sino como siervos voluntarios. El 31 de julio de 1838, un gran grupo de esclavos se reunió en una playa de Jamaica para una ocasión solemne pero gozosa. Al día siguiente iba a ser abolida la esclavitud. Esos esclavos habían construido un enorme ataúd de caoba y lo colocaron junto a una tumba profunda que habían cavado. Al anochecer de ese día colocaron los símbolos de su esclavitud en el ataúd: cadenas, grillos, látigos y candados. Unos pocos minutos antes de la medianoche pusieron el ataúd dentro de la tumba. Luego, mientras estos esclavos arrojaban arena en la fosa, unieron sus voces para cantar la doxología: a Dios, el Padre Celestial, al Hijo, nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos alabad. Ahora eran libres. Al día siguiente muchos de ellos regresaron al trabajo en los campos o en los muelles, pero esta vez como hombres y mujeres libres. Similarmente, las personas que aceptan la muerte de Cristo son liberadas de su esclavitud al pecado, y como esos ex-esclavos, cuando estén en el cielo, se verán libres del mismo recuerdo y presencia del pecado. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Romanos 6, 17, 18. Eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. San Mateo 8, 28. Corazones llenos de ira. La expresión violencia en los caminos se ha añadido bien recientemente a nuestro vocabulario. Describe un fenómeno alarmante en los Estados Unidos. Motoristas airados disparan armas de fuego y matan a otros choferes
que a juicio de ellos han ejecutado alguna maniobra desconsiderada u ofensiva, o deliberadamente persiguen a otros vehículos y se estrellan contra ellos. Esta práctica creciente se ha convertido en un problema tan real que la Asociación de Automóviles de los Estados Unidos difundió una serie de avisos televisivos para enseñar a los conductores cómo mantener la serenidad y cómo evitar convertirse en víctimas. Mateo nos dice que el endemoniado estaba furioso y lleno de ira, atacando a cualquiera que se aventurase a usar el camino delante de las tumbas que él habitaba. Se asemejaba más a un animal que a un ser humano. Del mismo modo, creo que las personas que pierden los estribos pueden estar por lo menos temporariamente poseídas por el demonio. La historia siguiente ayudará a ilustrar mis razones para esta convicción. Una joven madre comenzó a observar algunos programas de televisión de hechos asombrosos y se sintió inducida a entregar su vida a Jesús. Comenzó a estudiar la Biblia y a creer la verdad que ésta contiene. Le dijo a su novio que vivía con ella que debían casarse o separarse. Este ultimátum enfureció al novio. Cierta tarde, cuando la mujer estaba clavando una copia de los 10 mandamientos contra la pared, él le arrebató el martillo y comenzó a golpearla con esa herramienta. La conmoción hizo que su bebé, en la pieza contigua, comenzara a llorar. El hombre, pensando que había matado a su amiga, fue al cuarto de al lado y mató al niño. El arrendatario de la pareja oyó el ruido y entró por la fuerza para ver qué estaba ocurriendo. Cuando el enfurecido joven se abalanzó contra él, el arrendatario disparó su arma y lo mató. Me enteré de la terrible tragedia cuando la desolada joven que milagrosamente había sobrevivido con solo heridas menores me contactó. Me llamó para preguntarme si podía dirigir el funeral para su bebé, el niño cuyo padre lo había asesinado porque perdió su control. Lo que más me impresionó fue el hecho de que la explosión del padre ocurrió cuando la madre colocó los 10 mandamientos en la pared. Pensé que esta debía ser una evidencia significativa de la inspiración satánica de todo el incidente. El diablo especialmente odia la ley de Dios porque la ley identifica el pecado. La Escritura nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Ver 1 San Juan 3:4. Estamos viviendo realmente en la era de la violencia. La gente está hirviendo y ardiendo por dentro. Las úlceras y los antiácidos no son los únicos subproductos de un mundo airado. Cada día los titulares están salpicados con historias de individuos que pierden los estribos y cometen algún acto horroroso de violencia contra personas completamente desconocidas, compañeros de trabajo o, aún más comúnmente, miembros de sus propias familias. Necesitamos reparar en esta tendencia. La profecía bíblica nos ha advertido que en los últimos días la ira desenfrenada, las diatribas y los accesos de enojo llegarían a ser la norma. El apóstol Pablo dijo que la ira es uno de los frutos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira. Gálatas 5, 19, 20. La ira es muy costosa. Un proverbio italiano advierte: la ira es una mercancía muy costosa. El gran maestro Toscanini era bien conocido por sus feroces explosiones de ira. Cuando los miembros de su orquesta tocaban mal, él tomaba cualquier cosa que estaba a la vista y la arrojaba al piso. Durante un ensayo alguien tocó una nota desafinada. Toscanini reaccionó, aferrando su propio reloj, que era muy valioso, y destrozándolo más allá de cualquier posibilidad de reparación. Poco después recibió de sus devotos músicos una caja lustrosa y forrada de terciopelo que contenía 2 relojes, uno, un hermoso reloj cronometrado de oro,
El otro, un reloj barato sobre el cual estaba la inscripción, solo para ensayos. Más recientemente, un atleta talentoso perdió la paciencia y golpeó a su entrenador, lo que le costó un contrato de $32 millones, y el boxeador peso pesado Mike Tyson estalló durante una pelea de box y procedió a sacarle un pedazo de la oreja a su oponente con un mordiscón. Esta explosión le costó millones. Lo último que oí fue que Tyson había malgastado más de $300 millones de sus ganancias y que estaba en bancarrota. Sin embargo, la mayoría de las personas no pierde esa cantidad de dinero a causa de su ira. Por lo tanto, algunos piensan que un mal temperamento es simplemente una característica heredada que no debiera ser tomado demasiado seriamente. Mientras sus rabietas no ocurran frecuentemente, no hay necesidad de preocuparse. Es parte de nuestra naturaleza, dicen, pero la Biblia enumera las explosiones de ira como una de las obras de la carne, lo que significa que son inspiradas por el diablo y no algo para considerar livianamente. No podemos pasarlas por alto jocosamente diciendo, bien, esta es simplemente la manera de ser de mi familia, o no lo puedo evitar, soy irlandés. Bíblicamente, la ira incontrolada es un pecado y no hay excusa para el pecado. Si bien la Biblia no habla de pérdidas monetarias debido a la ira, usted encontrará en ella historias de algunos otros costos asombrosos asociados con apenas una pérdida momentánea de la paciencia. Por ejemplo, aunque Moisés experimentó 40 años de milagros, Dios no le permitió conducir a los hijos de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque perdió la paciencia en las mismas fronteras de Canaán. Como dijo Will Rogers, no levante vuelo en una explosión de ira a menos que esté preparado para un aterrizaje duro. Aquellos que pierden los estribos no comprenden que al menos momentáneamente están poseídos por un demonio. Cuando usted pierde su temperamento, el diablo es el que lo encuentra y antes de que usted se dé cuenta, estará manifestando los frutos de la carne. Incontables matrimonios han muerto porque alguno de los cónyuges en una explosión de ira desvariada habló irreflexivamente palabras cortantes que no pudo revocar. Han comenzado guerras en las que millones perecieron porque algún gobernante en un acceso de ira hizo una decisión apresurada. Inversamente, Jesús es conocido por su serena mansedumbre. Aquellos que lo siguen debieran imitar su bondadosa paciencia. La ira nos destruye. De acuerdo con lo que dice la mitología, Sinbad y sus marinos desembarcaron en una isla tropical y vieron bien alto en las palmeras cocos que podían aplacar su sed y satisfacer su hambre. Incapaces de llegar hasta los cocos, Sinbad y sus hombres comenzaron a arrojar piedras y palos a algunos monos charlatanes que estaban en lo alto de los árboles. Airados, los monos arrancaron los cocos y se los lanzaron a los hombres, exactamente lo que quería Sinbad. Esta es una buena ilustración de cómo cuando damos rienda suelta a nuestra ira, nos colocamos en las manos del diablo. Tomás A. Kempis dijo, cuando la ira entra en la mente, sale la sabiduría. Otra persona opinó, cuanto menos agua hay en la olla, más rápidamente hierve. Básicamente, un genio rápido indica falta de sabiduría. Si usted constantemente está compartiendo todo lo que está en su mente con los demás, eventualmente podría quedarse sin nada. Como la frustrada maestra le espurrió cierta vez a su clase, me han hecho pensar tanto que no puedo enojarme bien. He oído decir a algunas personas, perder los estribos es bueno para la salud.
Todos necesitamos desahogarnos de vez en cuando para dejar escapar algo de la presión. No creo eso ni por un instante. En realidad la Biblia enseña lo opuesto. Cuando el rey de Judá perdió su dominio propio en la casa de Dios, salió de allí leproso. Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Segunda Crónicas 26:19. A menudo la ira produce realmente síntomas visibles, un rostro enrojecido, las venas del cuello hinchadas, los puños apretados y tartamudeo. El investigador de Harvard, Dr. Walter Cannon, describe sus síntomas más insidiosos e invisibles. La respiración se hace más profunda, el corazón late más rápidamente, la presión arterial sube, la sangre va del estómago y los intestinos al corazón, al sistema nervioso central y a los músculos. Los procesos del aparato digestivo cesan, se libera el azúcar de las reservas en el hígado, el vaso se contrae y descarga su contenido de corpúsculos concentrados y se secreta adrenalina. La visión de la persona enojada puede también borrarse porque la ira nubla los centros visuales del cerebro. A veces me pregunto cuántas personas están físicamente enfermas a causa que están hirviendo de ira o amargadas por dentro. Conozco a personas que gastan millones de dólares en sedativos cada año en un intento por calmar sus corazones airados. La Biblia dice: el corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Si eso es cierto, probablemente podemos decir con seguridad que lo opuesto también es cierto, que la ira, la amargura y un espíritu no perdonador pueden enfermar a una persona. Los cristianos deben aprender a liberar toda su amarga ira a través de Jesús. Él dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. San Mateo 11:28. Y nadie le podía dominar. San Marcos 5:4, domando un corazón salvaje. El llamativo dúo de Siegfried y Roy había actuado en el Hotel Mirage en Las Vegas durante casi 3 décadas. Centenares de miles de espectadores habían venido para su espectáculo mágico, realzado por la actuación de enormes y hermosos tigres blancos. Roy Horn pasó muchos años entrenando a los gigantescos gatos para que obedecieran sus órdenes. En su intento por domar las bestias, fue hasta el extremo de comer, nadar y dormir con ellas. Luego, el 3 de octubre del 2003, sin ninguna explicación, un tigre blanco de 7 años que había conocido a Horn desde que era un cachorro, lo atacó enfrente de una audiencia en vivo. El día cuando el mago cumplía 59 años. A mitad de la función, el tigre se lanzó sobre Horn y lo arrastró hacia afuera del escenario como a un juguete. Las heridas casi fatales de Horn probablemente le impedirán continuar actuando con animales. La Biblia enseña: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Nuestros corazones son como bestias salvajes impredecibles, no los conocemos ni los podemos conocer. El profeta Balaam pensó que podía resistir las recompensas del rey Baalac, pero traicionó a su Dios a través de una racionalización mal encaminada. Y Sansón pensó que podía jugar con la seductora Dalila y bromear con ella. No reconoció la debilidad que había en su propio corazón. Cuando Jesús estuvo aquí en persona, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a él, pensó que conocía su propio corazón. Jesús le advirtió de antemano que lo traicionaría, pero Pedro juró: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.
San Mateo 26:37. Por supuesto, esa misma noche Pedro negó 3 veces que conocía a Jesús. Todos luchamos con estas oscilaciones salvajes e impredecibles de nuestra naturaleza, a semejanza de los cambios de Jekyll en Hyde y viceversa. Pablo escribió: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos 7:15. Los métodos humanos fracasan para transformar nuestro corazón egoísta, rebelde y depravado. En realidad, la verdadera conversión no es una cirugía de corazón, sino más bien un trasplante de corazón. Dios ha prometido: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. No podemos controlar nuestra naturaleza pecaminosa. Solo cuando permitimos que el corazón de Jesús reemplace nuestro corazón corrupto es que la naturaleza pecaminosa puede ser puesta bajo sujeción. Solo Jesús, como nuestro Señor y Maestro, puede domar el viejo hombre que está dentro de nosotros. Entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16. Anda siempre, día y noche, gritando. San Marcos 5:5, la Biblia latinoamericana. Siempre gritando. Después del primer día de la fiera lucha en la batalla de Fredericksburg, Virginia, en la Guerra Civil, centenares de soldados de la Unión, heridos y sangrantes, yacían clamando en el campo de batalla. El fuego de artillería impidió que se los socorriese durante toda la noche y la mayor parte del segundo día del conflicto, de modo que en todo momento los soldados en las líneas de batalla podían oír sus gritos agonizantes: agua, agua. Siempre impacientes, siempre lastimeros, como las olas oscuras que rodaban desde su corazón cautivo a través de sus cuerdas vocales. Así llegaban constantemente los gritos pesarosos del endemoniado. Ecos de los gritos continuos de esa pobre alma perdida resonaban por todo el universo, desde las almas desdichadas que estarán eternamente separadas de la presencia de Dios. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo 22:13. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48:22. De acuerdo con el comentador Kenneth West, la palabra gritar indica un fuerte chillido o alarido. ¿Puede usted imaginarse el terrible temor que deben de haber sentido los habitantes del pueblo cuando los gritos animales y horripilantes del endemoniado resonaban en forma espeluznante a través de las montañas y los despertaban en la tranquilidad de la noche? En su libro Valiant Papers, los documentos valientes, Calvin Miller escribió: llorar es común en este mundo. La risa puede oírse aquí y allá, pero en general predomina el llanto. Con la madurez cambia el sonido y la razón para llorar, pero nunca se detiene. Todos los infantes lo hacen en todas partes, aún en público. Cuando somos adultos se llora generalmente a solas y en oscuridad. Los pensamientos de Miller encuentran respaldo en la Biblia. Pablo observó: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Pero volvamos a la historia de los soldados de la Unión gimiendo en el campo de batalla. Como es contada mediante la pluma de John W. Holiday, pronto, un soldado noble del sur, el sargento Richard Kirkland, se elevó por encima del amor a su propia vida y le dijo al general Kershaw: no puedo aguantar esto por mucho más tiempo. Esas pobres almas han estado orando y gritando toda la noche y todo el día, y esto es más de lo que yo puedo soportar. Le pido permiso para ir y darles agua. Pero tan pronto como usted se exponga al enemigo le dispararán, advirtió el general. Sí, señor, contestó el soldado, pero estoy dispuesto a ello para llevar un poco de consuelo a esos pobres hombres moribundos. El general vaciló, pero su corazón también se conmovió con la misma simpatía de su subordinado.
Kikland es enviado a su muerte, pero no puedo oponerme a un motivo como el suyo. Espero que Dios lo proteja. Vaya. De modo que el valiente soldado, provisto con una reserva de agua, pasó por encima del terraplén de piedra y comenzó con su obra de misericordia, semejante a la de Cristo. Ojos asombrados lo contemplaban mientras se arrodilló junto al sufriente más cercano. Levantó tiernamente su cabeza y sostuvo la copa refrescante en sus labios resecos. Cada soldado en la línea azul de la Unión comprendió la misión afectuosa del hombre de uniforme gris y no se disparó ni un solo tiro. Por más de una hora, uno tras otro de los llorosos, heridos y moribundos recibió agua refrescante. Se le enderezaron sus miembros acalambrados o destrozados, se le acomodó su cabeza en su mochila, se lo cubrió con su saco o frazada tan tiernamente como lo hubiera hecho su propia madre. Así es también el gran campo de batalla de la vida, donde las almas están clamando y muriendo debido a los temibles efectos del pecado. Están sedientas del agua de vida, con nadie que les alcance la bebida refrescante que tanto anhelan, excepto aquel que traspuso los muros del cielo y descendió para arriesgarlo todo en la cruz del Calvario, a fin de rescatarlos de sus pecados, dándoles el agua de la vida eterna. Henry Ward Beecher dijo: Dios lava los ojos mediante lágrimas hasta que puedan contemplar la tierra invisible donde no habrá más lágrimas. Allí Jesús vendrá y limpiará las lágrimas de nuestros ojos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Para los perdidos siempre hay llanto en lo interior. Como ocurrió con el endemoniado, así es con los que no son salvos, pero hay muy buenas noticias para el cristiano. Este llanto no es permanente. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Y siempre, de día y de noche, andaba hiriéndose con piedras. San Marcos 5:5. Cortándonos a nosotros mismos. Los médicos dicen que la automutilación está en aumento como un problema médico. Se la define como cualquier daño compulsivo que uno se hace al propio cuerpo sin intención de producir muerte. Más a menudo se la realiza para liberar el dolor emocional, la ira o la ansiedad, para rebelarse contra la autoridad o para sentirse en control. Algunas formas comunes de automutilación son cortarse la piel con un objeto cortante, lo más común, quemarse la piel o raspársela con las uñas, golpearse a uno mismo, clavarse con una aguja, golpearse la cabeza, apretarse los ojos, morderse los dedos o los brazos y arrancarse los cabellos. La mayoría de nosotros rápidamente reconocería que las personas que se cortan o arrancan un ojo con las rocas o cuchillos tienen una severa perturbación mental o emocional, pero estas prácticas no son más comunes que ciertas formas dañinas de fanatismo religioso. En 1973, un católico sumamente fanático, Patrice Tamao, de la República Dominicana, permitió que lo crucificase mientras miles observaban por televisión. Patrice hizo que le atravesasen las manos y los pies con 3 clavos de acero inoxidable de 15 centímetros de longitud. Planeaba permanecer en la cruz por 48 horas, pero cuando se produjo una infección, pidió que lo bajasen. Había estado crucificado por 20 horas. Parece que el endemoniado también estaba tratando de expiar sus pecados con su propia sangre. Si Jesús no lo hubiera librado, eventualmente podría haberse desangrado hasta morir. Esta práctica de tratar de ganar méritos ante Dios, infligiéndose castigo físico, se encuentra en el fundamento de muchas religiones falsas. En algunos casos, los adoradores pueden flagelarse o hacer largos peregrinajes sobre rodillas sangrientas. Cualquiera sea el caso,
cualquier esfuerzo que hagamos por expiar nuestros pecados, castigándonos a nosotros mismos, equivale a nada más que cortarnos con piedras. Tales esfuerzos son tan efectivos como si los pasajeros de un avión tratasen de ayudar a los pilotos de un lujoso 747 a hacer la travesía batiendo sus brazos mientras el avión vuela por encima del océano. El apóstol Pablo escribió: «Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve». 1 Corintios 13:3, y nos recordó que tal actitud está horriblemente mal encaminada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. En realidad, cualquier esfuerzo que hacemos para expiar nuestros pecados, infligiéndonos sufrimiento deliberadamente, es un insulto al sacrificio y los sufrimientos del Hijo de Dios. Perforación del cuerpo. Más que en cualquier otra época de la historia de los Estados Unidos, la gente hoy día está mutilando sus cuerpos en un sacrificio poco afortunado ante el Dios de la moda y de la novedad. Múltiples perforaciones de las orejas, anillos en las cejas y la nariz, clavos que atraviesan la lengua, testifican de la influencia autodestructiva que el diablo ejerce sobre nuestra cultura. Me duele el corazón por los jóvenes de nuestra generación y por algunas personas mayores también, que parecen no recordar la historia pagana y satánica de perforar el cuerpo y hacerse tatuajes. La Escritura nos dice qué ocurrió cuando los profetas de Baal, adoradores del diablo, trataron de atraer la atención de sus dioses mutilando sus cuerpos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Primera Reyes 18:28. Dios nos advierte fuertemente que no hemos de seguir este ejemplo. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Levítico 19:28. En realidad la Biblia enseña claramente que nuestros cuerpos son el templo de Dios, y que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. 1 Corintios 3:16-17. Imagínese una pandilla de vándalos cubriendo con grafiti el costado de una hermosa catedral, excavando las paredes de mármol blanco con un martillo perforador, o lanzando piedras a través de luminosos vitrales. Esto es lo que el diablo quiere que hagamos a nuestros cuerpos, que han de ser la santa propiedad de Dios y el lugar donde Él mora. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. Una serpiente cascabel atrapada por un incendio puede enloquecerse tanto que se muerda a sí misma con sus colmillos mortales. De la misma manera, muchos que siguen al diablo tienen una sensación interior de su ruina inminente y frecuentemente atacan en forma desenfrenada, lastimándose a sí mismos. Satanás se sabe que su tiempo es corto y quiere derribar consigo a tantos cuantos pueda. Apocalipsis 12:12. Una de las maneras en que mejor sirve a este propósito es induciendo a la gente a destruirse a sí misma. Los seres humanos son meramente peones de ajedrez en el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. En última instancia, el odio del diablo hacia los seres humanos es una extensión de su odio furioso contra Jesús. Él sabe cuánto Jesús ama a la raza humana. Él sabe mejor que nosotros a cuánto renunció el Hijo de Dios cuando vino a la tierra en forma de un hombre para redimirnos. Recuerde, en un tiempo Satanás vivió como un ser no caído en la presencia del Altísimo.
La preocupación de Satanás con la actividad de perforar el cuerpo podría incluso relacionarse con las heridas penetrantes que Jesús recibió a través de las espinas, los clavos y la lanza. Quizás Satanás no entienda por qué Jesús nos ama como lo hace, pero sí conoce la profundidad de su amor. Y él reconoce que la mejor manera como puede entristecerse al Señor es lastimando a quienes Jesús ama. Él hará todo lo que sea necesario, incluso la posesión demoníaca, para asegurarse de que nunca veamos el amor de Jesús por nosotros. Hablaremos más de esto en la siguiente sección. Intercambiando lugares. Hay una historia sobre dos hermanos filipinos mellizos idénticos que vivían en Manila y que se ganaban la vida manejando taxis. Aunque eran mellizos y tenían trabajos similares, vivían vidas muy diferentes. Uno estaba casado y tenía hijos, el otro era soltero. Entonces cierto día el hermano casado accidentalmente atropelló y mató a una turista con su taxi. Acusado de manejar en forma imprudente, el mellizo fue sentenciado a 20 años de cárcel en la conocida prisión de mala fama de Manila, una suerte devastadora que dejaría a su esposa e hijos sin ingresos. Cierto día su hermano mellizo vino a visitarlo en prisión. Le dijo: hermano, tu familia te necesita desesperadamente. Ponte mis ropas y toma mi pase de visitante. Yo me pondré tu uniforme de la cárcel y serviré el resto de tu sentencia. Ve con tu familia. De manera que cuando los guardias no estaban mirando, los mellizos intercambiaron sus ropas y el hermano casado salió de la prisión sin problemas. ¿Cree usted que el mellizo que recuperó la libertad pudo alguna vez dejar de pensar en el sacrificio que hizo su hermano al intercambiar lugares con él? Sería negligente si dejase esta sección que trata de los vívidos símbolos del pecado encontrados en la historia del endemoniado sin referirme a uno de los más cruciales. La condición del loco perdido presenta el cuadro final del pecado. El endemoniado estaba pobre, desnudo, sucio, separado de Dios, atormentado por los demonios y morando cerca de la muerte. ¿Captó eso, amigo? ¿Se da cuenta hacia dónde me dirijo? Acabo de describir la condición de Jesús en la cruz. Cuando nuestro Señor sufrió y murió por nuestros pecados, abrazó la experiencia de los perdidos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Jesús experimentó la vergüenza, la desnudez del endemoniado, para que sus ricos mantos pudieran vestirnos. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Como el loco, Jesús fue torturado y atormentado por legiones de ángeles malos. Fue separado de los humanos y de Dios para que pudiera restaurar nuestra relación con nuestro Señor y nuestro prójimo. Las manos y los pies del endemoniado estaban llenas de cicatrices causadas por aquellos que trataron de confinarlo, así como las manos y los pies de Jesús fueron heridos por aquellos que lo sujetaron a la cruz. Podríamos ir más lejos. Así como los cerdos inmundos rodeaban al endemoniado, hubo perros que rodearon a Jesús. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22:16. Algunos comenzaron a escupirle. San Marcos 14:65. Cubierto de sangre y de esputos, Jesús llegó a estar sucio. Y así como el endemoniado vivía junto a un camposanto, también Jesús fue crucificado cerca de un cementerio. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. San Juan 19:41. Jesús tomó nuestra debilidad para que pudiéramos tener su fuerza.
fue separado de Dios y de los seres humanos para que nosotros pudiéramos ser unidos a ellos. Tomó la humillación que nosotros merecemos y nos ofreció su gloria. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús salvó y liberó al endemoniado de su miserable condición, en efecto estaba diciendo: pronto tomaré tu miseria sobre mí.